Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Báez, soy historiador, soy maestro de historia y aquí les traigo algunas curiosidades que me he encontrado investigando o buscando información para mis clases. En esta ocasión, más que una curiosidad, es una aclaración acerca de una confusión muy común que sucede en la historia de México, y esto es la independencia de Texas y la guerra México-Estados Unidos. Es muy común que en nuestras clases de historia o cuando somos estudiantes o dando clases como maestros, nos hemos encontrado que es muy común que exista la confusión acerca de la independencia de Texas en 1836 y la guerra México-Estados Unidos una década después, en 1846. Es común esta confusión, llega a creerse que es parte de un mismo proceso, que la independencia de Texas ocurre al mismo tiempo que ocurrió la guerra México-Estados Unidos y que Texas se perdió al mismo momento que se va a perder la mitad del territorio que le quedaba a México hacia 1846, como era la Alta California, Arizona, Nuevo México. Bueno, resulta que hacia 1836 Texas estaba poblado por una mayoría de población de origen estadounidense. Había varias discrepancias con la población mexicana, principalmente porque los tejanos eran de origen estadounidense, profesaban la fe protestante y algunas variantes protestantes, pero resulta que la Constitución mexicana vigente en ese momento aceptaba como la única religión a la católica. Eso va a ser en un primer momento una de las situaciones que va a llevar a la independencia de Texas. También tenemos, por otro lado, la esclavitud. La esclavitud estaba prohibida en México, sin embargo en Estados Unidos estaba permitida, y en el sur de Estados Unidos va a ser fundamental para la economía de ese momento. Había plantaciones de algodón que van a empezar a establecer estos colonos estadounidenses en México, y estas plantaciones de algodón requerían de una mano de obra permanente, y para los estadounidenses que estaban asentados en Texas representaba una mano de obra importantísima, la mano de obra esclava. Entonces ellos traían a sus esclavos sin importar que no estuviera permitida la esclavitud en México. Y por otro lado, también vamos a tener que México va a estar oscilando entre gobiernos federales y gobiernos centralistas. Un gobierno centralista es aquel que concentra el poder y las decisiones desde el centro, desde la capital, en este caso la Ciudad de México. El traslado a Texas significaba en ese momento de la historia, 1835, 1836, traslados larguísimos que implicaban mucho tiempo y mucho desgaste y muchos recursos solamente para trasladarse a la Ciudad de México. Entonces vamos a tener ciertas situaciones, entre ellas estas cosas que les menciono, que van a llevar a los tejanos, incitados también por el gobierno de Estados Unidos, a solicitar su independencia. El gobierno mexicano, por obvias razones, no lo va a permitir, no lo va a aceptar. Se arma el ejército mexicano, que bueno, es una cosa un poco complicada explicar qué era el ejército mexicano, porque no existía como existe actualmente. Había, vamos a llamarlo de alguna manera, pequeños ejércitos que cada uno de los estados de la República tenía. Entonces Antonio López de Santa Anna, el presidente en ese momento, va a ir recorriendo desde la Ciudad de México rumbo a Texas, y va a ir llevándose parte de estos ejércitos de los estados hasta que finalmente llega a Texas. Van a empezar a tener las primeras batallas. El ejército mexicano va a tener éxito en la mayoría de estas batallas, San Jacinto, etcétera, el Álamo, hasta que finalmente, bueno, después de una batalla en San Jacinto, decide llevar a descansar a su ejército y no levantar una guardia. Una guardia pues significaba que mientras descansaba el ejército mexicano iba a haber gente del mismo ejército mexicano vigilando un perímetro. Resulta que Santa Anna, ante los triunfos apabullantes que había tenido contra los tejanos, que era un ejército formado principalmente por civiles, decide no montar una guardia. Se sentía confiado, él creía que los tejanos no se atreverían a atacar a un ejército que los había vencido en todas las batallas previas en su propio campamento.
Resulta que descansando los atacan los tejanos a los mexicanos y este triunfo va a llevar a la detención de Antonio López de Santa Anna por parte de los tejanos. Cuando esto llega a oídos del gobierno mexicano, se desconoce a Santa Anna como el presidente de México. En ese momento entonces Santa Anna es destituido. Santa Anna ya no era presidente de México cuando se firman los papeles del Acta de Independencia de Texas en 1836. Y esto es un dato curioso que ha llevado a varias controversias en la historia de México, porque entonces cuando Santa Anna firmó la independencia de Texas ya no era presidente mexicano, por lo tanto oficialmente Texas para México nunca fue independiente. Sin embargo, por espacio de 10 años los tejanos funcionaron como un país, una república completamente independiente tanto de Estados Unidos como de México. Hacia 1845-46 los tejanos piden ser anexados a Estados Unidos. Cuando esto sucede, entonces Texas pasa a formar parte de Estados Unidos como un estado más, y aquí es cuando vienen otros problemas, pero estamos hablando de 10 años después. Estos problemas van a ser principalmente problemas de frontera, es decir, los tejanos decían que la frontera estaba en el río Nueces, mucho más al norte de lo que actualmente está la frontera entre México y Estados Unidos en la parte de Texas, y los mexicanos decían, más bien al revés, los tejanos decían que la frontera estaba en el río Bravo, que es la actual frontera, ellos le llaman el río Grande, y los mexicanos por su parte decían que la frontera estaba en el río Nueces, mucho más al norte de donde actualmente está la frontera. Esta disputa, ya con Texas como parte de Estados Unidos, es la que va a llevar a que los ejércitos tanto de Estados Unidos como de México se movilicen a este territorio en disputa, este territorio que va a estar entre el río Nueces y el río Bravo. Va a haber algunas escaramuzas, que una escaramuza, bueno, son intercambios de balas, pero no es una batalla formal, y en estas escaramuzas van a morir algunos elementos del ejército estadounidense como también del mexicano. Aquí la cuestión está en que el presidente de Estados Unidos de ese entonces fue ante el Congreso de Estados Unidos y dijo que se había derramado sangre estadounidense en tierra estadounidense, que en realidad, bueno, en ese momento, si somos muy estrictos, no se sabía bien a bien quién era el dueño de esa tierra porque estaba en disputa, lo cual, bueno, no sería del todo cierto esto que dijo el presidente de Estados Unidos ante el Congreso de ese momento. Esto le dio elementos para poder declarar la guerra a México. En unos cuantos meses el ejército estadounidense toma la capital, suceden muchas batallas importantes, entre ellas la de Chapultepec, y finalmente, bueno, va a ondear la bandera estadounidense durante la ocupación de esa guerra en Palacio Nacional. Querétaro va a ser nombrada capital provisional. Para acá se van a trasladar los diplomáticos que van a estar discutiendo las condiciones para terminar la guerra y las condiciones para firmar la paz también. Y bueno, ahí es cuando se acuerda que México va a ceder por una paga ridícula, muy pequeña, los territorios de la Alta California, de Arizona y de Nuevo México, que para ese momento, sin contar Texas, representaba prácticamente la mitad del territorio mexicano de entonces. Y entonces aquí es cuando sucede la confusión, porque Texas, antes de la guerra México-Estados Unidos, fue independiente, luego pasó a formar parte de Estados Unidos, y ya como parte de Estados Unidos es que comienzan estos problemas de frontera. Obviamente los estadounidenses también previo a la guerra ya habían insinuado la compra de estos territorios e incluso de más territorios. Se sabe que el diplomático estadounidense encargado de firmar estos tratados y de negociar estos tratados tenía como encargo pedir más territorio del que pidió, es decir, no se iban a conformar los estadounidenses solamente con Texas, solamente con la Alta California y con Nuevo México, sino que además iban a pedir más territorio del norte de México, entre ellos parte de la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, y finalmente, bueno, cuando ve las condiciones en las que se encuentra México, se dice que este diplomático decide finalmente reducir las exigencias y pedir solamente este territorio que va a ser el oeste
de Estados Unidos actualmente. Entonces, bueno, de ahí surge esta confusión porque si bien son momentos históricos distintos, estamos hablando de un mismo proceso histórico y eso es lo que en muchas ocasiones llega a causar cierta confusión. Sin embargo, bueno, son dos episodios distintos, la independencia de Texas, la guerra México-Estados Unidos, que sin embargo forman parte de un mismo proceso histórico y de ahí que suceda mucha confusión, tanto para quien da clases como para quien recibe clases en de este periodo de la historia. Espero les haya gustado, espero haya aclarado un poco esta confusión y nos vemos próximamente.